Buenas, mi nombre es Paola Jiménez Araya, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de apendicitis aguda. Iniciando con esta charla, vamos a tener lo que es el cronograma en donde veremos la anatomía del apéndice, su definición de esta enfermedad, la epidemiología, etiología, la fisiopatología, la clasificación de esta, incluyendo lo que son sus manifestaciones clínicas junto con su exploración física, exámenes de laboratorios y los exámenes complementarios. Veremos de igual manera cuál es su diagnóstico, las complicaciones, cómo manejar esta enfermedad, junto a sus diagnósticos diferenciales y algunas conclusiones de esta charla. Entonces, iniciando con la anatomía del apéndice, pues tenemos que es una forma de un pequeño tubo cilíndrico que va a estar implantado en la parte inferior interna del ciego, a los 2 o 3 centímetros de lo que sería la unión iliocecal en el cuadrante abdominal inferior derecho. En cuanto a sus dimensiones, pueden variar, puede ir de 2.5 centímetros hasta 23 centímetros y su anchura nos puede guiar de 6 a 8 milímetros. Es muy importante recalcar que en el primer año, pues esta es un apéndice que va a tener una morfología en forma de embudo, en donde esto nos va a generar una baja predisposición a la obstrucción, dándome así una baja predisposición al apendicitis. Otras posiciones que podemos encontrar el apéndice pues puede ser retrocecal, retroilíaca e inclusive lo que es una posición pélvica. La apendicitis, ¿cómo la podemos definir? Como vemos en esta imagen, pues aquí vamos a tener un apéndice normal y acá dice apéndice inflamado. Entonces será la inflamación del apéndice cecal que también va a ser denominado como un apéndice vermiforme. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad con mayor cantidad de casos de cirugía en emergencia a nivel pediátrico. Tenemos que nos pueden llegar a emergencias entre 1 a un 2% de estos niños que al final van a tener el diagnóstico de esta enfermedad o inclusive hasta un 1 u 8% de niños que nos llegan con un dolor abdominal, que de igual manera es por esta enfermedad. Es importante conocer que menos de un 5% se diagnostican a niños menores de 5 años, o sea, ha incluido como lo que sería la edad preescolar. ¿Por qué? Porque como les mencioné, esta morfología de embudo, entonces al no diagnosticarse tan frecuentemente o hacer una enfermedad que no se presente tanto en estos niños, no se va a diagnosticar y vamos a tener una complicación bastante importante que estos niños nos pueden llegar con un aumento de perforaciones principalmente. ¿Por qué? Porque tienen una presentación atípica e inespecífica. Eso sí, la mayor incidencia que vamos a tener de apendicitis van a ser en adolescentes con una perforación de un 10 a un 20%. Y es importante conocer que principalmente es muy frecuente en lo que es en el sexo masculino. Su etiología. Pues esto se va a generar por una obstrucción de lo que es el apéndice, que principalmente lo van a generar lo que son los folículos linfoides. Este agrandamiento de estos, que también puede ser otra causa, como lo que es el fecalito, un cuerpo extraño, como lo que podríamos ver alguna semilla, podríamos ver algún alfiler, podemos ver alguna espina de pescado que nos obstruya el apéndice y pues nos genere esta enfermedad. ¿Qué otras causas? Como un parásito, como lo que sería un ascaris. Tumores en lo que es a nivel apendicular, una torsión de este mismo, una torsión apendicular o inclusive hasta un trauma cerebral. Entonces, ahora sí, estos folículos que les mencioné principalmente, que se encuentran cercanos a lo que es el epitelio intestinal, pues al inicio de nuestra edad, a los meses o al nacimiento, pues son bastante escasos. Luego ellos se van a ir multiplicando en lo que es nuestra infancia y alcanzando así un número máximo en adolescencia. Como se los marqué aquí, como les mencioné anteriormente, es donde principalmente pues alcanzar este máximo número de folículos pues se nos va a presentar en este grupo. Entonces, esos folículos nos van a generar una obstrucción de luz apendicular, en donde al obstruirlo, pues se nos va a generar una acumulación del moco que nos secreta normalmente la mucosa del apéndice. Entonces, esta acumulación va a ir aumentando, generándome así una presión intraluminal que me puede afectar y generar una alteración en la perfusión arterial, continuando con lo que sería una isquemia de la pared. Esto me va a generar una proliferación bacteriana y ya llegar a lo que es una necrosis y perforación de esta.
Es muy importante también recalcar que la flora fecal va a estar importante mencionarla acá, ya que nos va a afectar de igual manera en esta enfermedad, como también podemos encontrar lo que son bacterias gram negativas, aerobios y anaerobios, en donde van a estar involucrados la Escherichia coli, lo que es el Peptostreptococcus y lo que sería Bacteroides frágiles. Por lo cual esta va a ser una secuencia de una apendicitis simple hasta lo que sería una perforación apendicular. Sus clasificaciones vamos a contar con dos, iniciando con lo que son las fases de la apendicitis aguda, en donde vamos a contar con la catarral o la mucosa, la flemonosa o fibrinosa, purulenta o la gangrenosa. Y acá se las traigo con más ilustrada y mejor explicada. Entonces acá vamos a tener una apendicitis normal, un apéndice normal, en donde en la primera fase podemos contar con la congestiva o catarral en lo que son las primeras 12 horas y que vamos a ver acá, pues vamos a ver un edema, una hiperemia en lo que es la pared con una congestión venosa de la serosa. Vamos a ver de igual manera una supurativa o flemosa, que son las horas 12 hasta las 24, en donde vamos a tener mayor congestión en el apéndice, vamos a tener un exudado fibrinoso purulento o lo que sería una ya proliferación bacteriana. En la tercera fase, gangrenosa o necrótica, que es en las horas de 24 a 36 horas, vamos a tener ya un compromiso arterial, venoso y linfático, una anorexia en los pacientes con necrosis de lo que es la pared del apéndice. Y por último, la última fase va a ser la perforada con mayor de 36 horas, en donde ya es una pared apendicular perforada, como lo vemos acá en esta imagen, con liberación de material purulento y fetal hacia lo que sería ya la cavidad abdominal. La segunda fase o la segunda clasificación realmente tiene una relevancia clínica en cuanto a lo que va a ser su tratamiento. Entonces la vamos a dividir en dos. La primera va a ser una apendicitis no complicada, en donde, como lo dice este nombre, pues no vamos a tener necrosis, ni gangrena, ni perforación, ni siquiera lo que son una peritonitis ni complicaciones extraabdominales. Sí puede cursar como en los primeros dos estadios anatopatológicos o inclusive pues acá no se va a encontrar un riesgo de infección de una herida quirúrgica. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación que tiene una relevancia clínica? Pues la apendicitis ya complicada, en donde acá sí vamos a tener una apendicitis gangrenosa, como sin perforación macroscópica, peritonitis, en donde va a ser local, que esto es lo que incluye solo el apéndice, o difusa, que ya está más expandida. Si vamos a contar con complicaciones extraabdominales y un mayor riesgo de infección en una herida quirúrgica. Sí, quiero terminar de recalcarles que les he venido mencionando que en menores de un año pues es una enfermedad bastante infrecuente, en donde nos pueden llegar lactantes con fiebre, diarreas o inclusive una irritabilidad atribuida a un dolor, pero para nosotros va a ser una dificultad de realizar el diagnóstico porque podemos pensar en un abanico de otros diagnósticos, porque ya sabemos que es una enfermedad muy infrecuente. Entonces, ¿qué pasa? El niño no nos puede describir los síntomas, no le podemos indicar como que con un dedito nos digan qué parte le duele, va a ser más difícil por su edad, por lo cual los médicos o los familiares tendemos a atribuirlos a otras enfermedades. ¿Como cuáles serían? Es muy importante que siempre o la mayoría por la edad se va a pensar como en alguna invaginación intestinal o también pues saber que al no diagnosticársela tan frecuentemente, pues es una enfermedad que va a ir cursando rápido y se va a incrementar el riesgo de las complicaciones por no diagnosticarse de la manera correcta hasta de un 70% o inclusive más. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues la gangrena, la perforación, la peritonitis. De igual manera tenemos otros factores, como la pared del apéndice, pues puede ser bastante delgada a esta edad y se puede perforar. La cortedad del epiflón, por el cual este no va a poder albergar como el proceso inflamatorio que está generando esta apéndice, generándome así un problema también en la cavidad peritoneal o inclusive pues que el sistema inmunológico en esta edad pues no tiene tanta defensa o no está tan desarrollado. Por lo cual, cuando tenemos un niño con alguna duda diagnóstica, sería importante realizarle una ecografía abdominal. Las manifestaciones clínicas, si quiero iniciar mencionándoles con que la apendicitis infantil tiene un aspecto muy amplio en esta presentación.
Son menos del 50% de los casos que llegan a tener una presentación clásica, en donde los síntomas y los signos pues van a tener alguna variabilidad por ya sea su momento de presentación, por la edad, como les mencioné anteriormente. También depende mucho de la localización, si está retrocecal, si está pélvica, o también la variabilidad individual del proceso patológico que esté llevando el niño en este momento. Hay que conocer que es un inicio insidioso en donde vamos a contar con un malestar inespecífico, generalizado. En las primeras 12 horas podemos contar con anorexia, principalmente en estos niños. A una progresión creciente y constante de esa gravedad de los síntomas en la duración de 2 a 3 días, pues podemos ver un aumento de dolor abdominal. Claramente podemos llegar y ver fiebre, principalmente ya en un proceso más desarrollado de la enfermedad o inclusive alguna taquicardia. Y sí es muy importante mencionar, pues que existe una ventana diagnóstica de preparación que al no tal vez no diagnosticarse porque su presentación no es tan clásica, pues sí puede llegar a darse entre las 48 y 72 horas con un porcentaje bastante elevado. Entonces, ¿cuál va a ser el primer síntoma o el síntoma principal en estos niños? El dolor abdominal. Va a iniciarse en horas del inicio de esta enfermedad, en donde la inflamación apendicular precoz nos va a generar un dolor vago que va a estar mal localizado y no va a estar relacionado con la actividad ni la posición que realiza el niño en ese momento. Sí saber que es un tipo cólico con una localización periumbilical al inicio por la distensión que llega a tener este apéndice por su inflamación. Y después del primer día o después de las primeras 24 horas, la progresión del proceso inflamatorio me va a incluir lo que son las superficies peritoneales parietales adyacentes, en el cual es donde se me va a generar ya un dolor que va a migrar, que es lo que conocemos, que puede migrar del dolor periumbilical, ya al tener estas superficies peritoneales, pues me va a migrar a lo que es la fosa ilíaca derecha. Sí hay que conocer que es como hay distintos tipos de posiciones del apéndice, ya sea una retrocecal o una pélvica, pues su progresión va a ser más lenta y su presentación clínica se va a retrasar. ¿Qué otros síntomas también podemos encontrar para esta enfermedad? Podemos encontrar náuseas y vómitos en el 50% de los pacientes, en los que se incluyen o van a aparecer horas después del inicio del dolor abdominal. Podemos tener anorexia, que es bastante habitual y constante. Una diarrea y síntomas urinarios son frecuentes. En cuanto a lo que es la diarrea, es muy frecuente por la inflamación del apéndice cercano al recto. O lo que son los síntomas urinarios, una micción dolorosa que no es una disuria como tal, sino que también es por la presión transmitida al peritoneo inflamado. Un hilo paralítico o anadinámico, que es ya en un proceso de la apendicitis, en donde podemos encontrar estreñimiento o poder llegar a tener un diagnóstico erróneo por este síntoma. La febrícula es al inicio de la enfermedad, ya si es una perforación podemos contar con lo que es la fiebre y una taquicardia leve, en donde es secundario al dolor y la deshidratación que están teniendo estos niños. En cuanto a la exploración física, iniciando con la inspección, pues lo primero que hay que ver es el comportamiento del niño cuando nos ingresa a nuestro consultorio y observar o inspeccionar lo que va a ser el aspecto de este abdomen. En una apendicitis temprana, lo que serían 18 a 36 horas, podemos ver a un niño con un aspecto levemente enfermo, encorvados hacia adelante, como lo podemos observar en esta imagen, o una ligera cojera del lado derecho, que es donde nos van a indicar que tienen este dolor. De igual manera, al inicio de la enfermedad, pues podemos tener un abdomen plano, pero si ya observamos un abdomen con alguna distensión abdominal, pues esto puede ser característico de una perforación o inclusive de que se está desarrollando una obstrucción del intestino delgado. Al momento de auscultar a este niño, podemos tener que la apendicitis inicial, pues vamos a tener ruidos intestinales normales o hiperactivos, pero ya en el progreso de esta enfermedad, pues podemos contar con una auscultación de ruidos hipoactivos. Y en la palpación, pues vamos a tener un hallazgo que va a ser como bastante fiable, que es la hipersensibilidad dolorosa abdominal en nuestros pacientes. Vamos a tener el punto de McBurney, en el cual se caracteriza por la unión de un tercio lateral y medial
creado por una línea imaginaria que la tenemos de lo que es el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha, generándome acá en este punto un clásico dolor de lo que sería la apendicitis aguda. La posición retrocervical es que es principalmente más de un 50%, pues vamos a tener un dolor posterior al momento de esta exploración física en la palpación y va a ser menos constante. Y si fuera una posición pélvica, pues el dolor va a ser mínimo. Siguiendo con la palpación, al iniciar su exploración es muy importante conocer o iniciar por el cuadrante inferior izquierdo, continuando con el sentido contrario de las agujas del reloj hasta llegar al cuadrante inferior derecho, que es donde se nos está indicando que existe este dolor. Un dato muy tranquilizador para esta exploración, pues que su abdomen esté blando y comprensible y que tal vez en su momento no esté indoloro. Importante también mencionar el tacto rectal, que aparte de ser incómodo para nuestro paciente, pues no siempre nos va a contribuir a una evaluación o a un diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son los signos clínicos de apendicitis? Entonces vamos a tener 5 puntos importantes o 5 signos, en donde iniciando por el signo de Blomberg, es un dolor a la descompresión de la fosa ilíaca derecha, que también lo conocemos como el signo de rebote. Tenemos el signo de dumping, que es un dolor en la fosa ilíaca derecha cuando le decimos al paciente que tosa. El signo de psoas, que nos indica acá, como les estaba mencionando, que existen diferentes posiciones. Si la apéndice se encuentra a nivel retrocecal, este signo nos va a ayudar y se realiza por medio de una elevación de la extremidad inferior derecha en contrarresistencia, en donde es positivo cuando aparece o aumenta el dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo de Robson es un dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir lo que sería la fosa ilíaca izquierda, y el signo del obturador, cuando con el paciente en decúbito supino se flexiona el músculo derecho y se coloca la pierna y la rodilla en un ángulo recto, realizando una rotación interna de esta extremidad, y esta maniobra va a causar dolor en lo que sería el hipogastrio en el caso de que el apéndice se encuentre inflamada y sea de localización pélvica. ¿Qué exámenes de laboratorio le podemos realizar a estos pacientes? Pues iniciar con un hemograma completo, en donde en un inicio de nuestra enfermedad podemos encontrar un recuento leucocitario normal, o puede ser habitual que esté ligeramente aumentado entre unos 11.000 o unos 16.000 por milímetro cúbico, en donde podemos también contar o saber que un recuento leucocitario normal no nos va a descartar lo que es una apendicitis, pero si tenemos un valor menor de 8.000 por milímetro cúbico en un paciente de más de 48 horas, se va a considerar muy sospechoso a lo que sería un diagnóstico alternativo. Y si ya contamos con un recuento leucocitario muy elevado, mayor a 20.000 por milímetro cúbico, es ya una parte muy característica o que nos puede diagnosticar ya una enfermedad más avanzada como sería la peritonitis o una perforación. Otro examen de laboratorio sería un examen general de orina, en donde acá podemos encontrar unos leucocitos o unos hematíes que se pueden encontrar por la proximidad del apéndice inflamado con el urétero o la vejiga. Eso sí, este debe estar libre de lo que son bacterias. La orina puede estar concentrada o contener lo que son cetonas por la disminución de la gesta oral o por los vómitos que nos va a presentar este paciente. Y siempre realizar este examen general de orina, para descartar lo que sería una infección del tracto urinario. ¿Qué exámenes complementarios le podemos realizar a este paciente? Pues un ultrasonido abdominal, que también ya se los había mencionado antes, en donde este ultrasonido podemos encontrar o nos pueden indicar un engrosamiento de lo que es la pared apendicular, junto a una distensión de la luz del órgano, porque se encuentra líquido periapendicular en estos momentos. Sí saber que su sensibilidad, su especificidad y su precisión es variable, ya que depende de un examinador, y es muy poco sensible para lo que sería un diagnóstico de apendicitis perforada. Otro examen que podemos ver es la radiografía simple de abdomen, que sí está muy en desuso por su baja sensibilidad o especificidad. Sí puede ser útil como un diagnóstico diferencial que tengamos en mente de obstrucción intestinal, y pues al momento de realizarlo, como les mencioné anteriormente, una causa de esta enfermedad puede ser un fecalito
o un apendiculito calcificado que va a ser subjetivo de esta enfermedad. Y otros exámenes como la tomografía o una resonancia magnética pues son poco prácticos por su limitada disponibilidad. En el diagnóstico de estos pacientes, ya después de haberles realizado el anamnesis, historia clínica, la exploración física y datos de laboratorio, pues vamos a categorizarlo. Si tenemos a un niño que tiene un riesgo bajo, pues sí se le puede dar de alta, eso sí, explicándole a la familia o los padres encargados de este niño la progresión natural de esta enfermedad, indicarles que si pueden regresar si fuera que el niño en 24 horas no ha tenido alguna mejora para una revaloración. Se puede categorizar de riesgo intermedio, en donde se puede mandar lo que es una ecografía abdominal dirigida hacia lo que va a ser el apéndice. Si fuera que esa ecografía no se visualiza el apéndice o los hallazgos no son concluyentes, pues sí se ingresa para lo que sería una observación y una revaloración programada. O si ya categorizamos a este niño con toda la anamnesis, la exploración física y el dato de laboratorio que tengamos como un riesgo alto, pues sí se va a consultar para que se le realice una cirugía pediátrica a este niño. Ahora, ¿qué complicaciones podemos tener? Pues pueden ser consecuencia de la evolución natural de la apendicitis o pueden realmente también ser complicaciones postoperatorias. Entonces las vamos a dividir en infecciosas, como lo que puede ser una perforación, un plastrón apendicular, un absceso intrahepático, una sepsis generalizada, un shock séptico o lo que sería una infección de la herida quirúrgica. Y la otra complicación es en no infecciosas, en como una oclusión intestinal por vías, un hilo paralítico prolongado o también una infertilidad femenina. En cuanto al manejo de estos pacientes, pues su manejo estándar es una apendicectomía inmediata, en donde principalmente el abordaje quirúrgico es la laparoscopía en un 65 o un 70%. Sí se dice que hace más de 10 años empezó a disminuir el uso de lo que sería la técnica abierta en estos pacientes. Entonces, la laparoscopía nos va a mejorar las medidas clínicas, ya sea por infecciones, nos va a disminuir las infecciones de las heridas quirúrgicas, en la parte estética pues va a ser mejor y pues las personas que se le realizan pues este tipo de abordaje quirúrgico pueden volver a su vida cotidiana en menor tiempo. Sí, también nos indican ventajas como en niños obesos o en mujeres adolescentes, en donde también se pueden observar pues otras patologías de estas, o hasta inclusive al ser adolescentes, pues la estética en ellas. La cirugía, esta apendicectomía inmediata, va a ser semiprogramada, en donde se va a hacer de 12 a 24 horas posteriores a su diagnóstico, con un tratamiento de soporte de reanimación de líquidos, ya sea por alguna hipovolemia, por alguna alteración hidroelectrolítica, de igual manera lo que son los antibióticos o el tratamiento analgésico, porque ellos nos llegan con dolor y pues se realiza o se comienza antes de un diagnóstico definitivo. Y es muy probable que se les dé de alta el mismo día de la operación a los pacientes que contaban con una apendicitis simple. Me pareció importante de igual manera mencionarles lo que es el manejo de una apendicitis perforada, en donde estos niños también se les va a realizar una apendicectomía primaria en algunas ocasiones, en donde después se les realiza después de una estabilización con líquidos intravenosos, antibióticos e inclusive después de un drenaje percutáneo de las colecciones o abscesos intraabdominales. Pero hay un tratamiento en estas ocasiones que es uno quirúrgico que tiene un 90% de éxito, en donde se toma esta elección de tratamiento o de manejo en una presentación que nos llega ya muy tardía o que sospechamos que ya este niño cuente con una apendicitis perforada, para así evitar las complicaciones de esta, tanto así como lo que son las dificultades técnicas del tratamiento quirúrgico, que pueden ser la inflamación intraabdominal o la peritonitis marcada. En este tratamiento no quirúrgico, pues se inicia con antibióticos de vía intravenosa, 1 a 2 días, junto a lo que van a ser analgésicos. Ahora, si al realizar este manejo el niño sí me presenta una recuperación clínica que no cuenta con fiebre ni dolor y puede tomar una dieta normal, pues ya lo que es el antibiótico se le va a administrar por vía oral de 7 a 10 días y siendo así el niño dado de alta. Y en los pacientes que no presentan con recuperación clínica de este tratamiento, pues sí va a tener que realizarse una apendicectomía inmediata. Y acá esta imagen lo que presenta es la perforación de la apéndice.
En cuanto a los diagnósticos diferenciales, los dividí, iniciando por enfermedades intraabdominales, como la adenitis mesentérica, que es también un diagnóstico importante en edad pediátrica, diverticulitis de Merkel, enterocolitis infecciosa o un tumor carcinoide del apéndice. En afecciones genitourinarias, como la ITU, que mencioné anteriormente, que hay que realizarles el examen general de orina a los niños para descartar esta enfermedad, una nefrolitiasis o una pielonefritis. Y ya más específico, como en el sexo femenino, y pues que puede ser alguna salpingitis, un absceso tubo-ovárico, endometriosis, una torsión de ovario o inclusive un embarazo ectópico tubario. Y ya para concluir con esta charla, pues tenemos que es un problema bastante relevante en su diagnóstico tardío y una elevada tasa de preparación, principalmente en los niños de edad pediátrica. Es la enfermedad con mayor cantidad de casos de cirugía de emergencia pediátrica, a alterar el orden del examen físico, posponiendo las maniobras más dolorosas o molestas para lo que sería el final de esta exploración, y siempre que sea posible, pues interrogar directamente a lo que es el niño y corroborar ya luego los datos como que son los familiares. Si se trata de un adolescente, principalmente ya lo que es una mujer, sexo femenino, después indagar lo que es la fecha de la última menstruación como diagnóstico diferencial también, ya teniendo en cuenta si ya tiene relaciones sexuales y qué método anticonceptivo emplea. Y si hay dudas en el diagnóstico y los síntomas aún son de pocas horas y el estado del niño no lo permite, es mejor hospitalizar al niño, suspender lo que sería la administración oral de líquidos y de alimentos, rehidratarlo por una vía parenteral y reevaluarlo en unas horas después. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido de su ayuda.